Hay una norma no escrita entre humoristas que en las actuaciones no se deben contar nunca chistes largos, a no ser que sean muy buenos, como el caso de los dos que les voy a contar. Con ello terminaremos esta fase de chistes. Además, el primero de ellos es muy poco conocido. Presten mucha atención. Esto dice que es el señor Venancio, que era un señor mayor, que tenía una tienda de estas que había antes en el pueblo que se vendía de todo, en Molina de Aragón. Y tenía trabajando para él a un chaval joven que se le iba de vacaciones temporalmente, y entonces contrató a otro chaval para el verano. Y dice al chaval: ¿tú has trabajado alguna vez de dependiente, chaval? Y dice el chaval: no, yo nunca. Y dice: bueno, pues esto es muy sencillo, consiste en atender a la gente, atenderla bien, que se lleven lo que vienen a comprar y a ser posible algo más. Dice: mira, aquí tenemos esta caja de botes de Cristasol que mandaron de más y hay que meterla a la gente como sea. Fíjate cómo lo hago yo, verás. Entra tan a tiempo una señora a la tienda. Dice: buenos días, señora María. Buenos días, señor Venancio. ¿En qué le puedo ayudar, señora María? Dice: pues mire, señor Venancio, resulta que vamos a pintar la habitación del niño y yo necesitaría un bote de Titanlux. ¿Tiene? Dice el señor Venancio: claro que sí, señora María. Mire, le voy a dar el bote de Titanlux y además un bote de Cristasol. Dice la señora María: señor Venancio, ¿yo para qué quiero un bote de Cristasol? Dice: piense un poco, señora María, ¿a quién no le ha sucedido que según está usted pintando la habitación, una gotita de pintura que salta al cristal? Dice la señora María: es verdad, efectivamente. Lleva razón, señor Venancio, está usted en todo. ¿Qué haríamos sin usted aquí en el pueblo? Sí, démelo. Se va y dice el señor Venancio al chaval: ¿te das cuenta? Venía por una cosa y se lleva a por lo que venía más la bote de Cristasol. Mira, mira, presta atención, que por ahí viene otra. Entra otra y dice: buenos días, señora Carmen. Dice: buenos días, señor Venancio. ¿Qué desea, señora Carmen? Dice: pues mire, que es que el otro día resulta que hicimos paella, se nos ha quedado un poquito pegado a la paellera y quería un bote de Fairy. ¿Tiene, señor Venancio? Dice señor Venancio: claro que sí, señora Carmen. Se va a llevar usted el bote de Fairy y además un bote de Cristasol. Dice señora Carmen: ¿y yo para qué quiero un bote de Cristasol? Piense un poco, señor Venancio. ¿A quién no le has... Perdón, señora Carmen, ¿a quién no le ha sucedido que según está usted limpiando los cristales, una gotita de agua con espuma que salta al cristal? Lleva usted razón, señor Venancio, está usted en todo, sí señor. Me lo llevo. Total, que se va también la señora Carmen y le dice al señor Venancio al chaval: ¿te das cuenta? Todas venían a por una cosa y se han llevado por lo que venían, más la otra de Cristasol. Te quedas tú solo un momento que yo me voy a hacer unos recados. Total, que se va el señor Venancio y se queda el chaval solo y entra a la tienda una chica joven, de unos 24 años. Entra y dice: hola, buenos días, ¿no está el señor Venancio? Dice el chaval: no está, pero estoy yo en su lugar. ¿Y qué te puedo servir? ¿Qué quieres? Dice la chica: pues quería un paquete de compresas. ¿Tienes? Dice: sí, claro que tengo, mira, te vas a llevar el paquete de compresas y además un bote de Cristasol. Dice la chica: ¿y yo para qué quiero un bote de Cristasol? Se queda pensando el chaval un poco y dice: pues mira, ya que vas a estar 4 o 5 días sin hacer el amor, te dedicas a limpiar los cristales.